Hernán, ¿qué lectura estás haciendo de este fin de semana de Massa con la gente del Fondo Monetario? Bueno, me parece que está abordando el tema principal que tiene la economía argentina, que es todas las tensiones vinculadas al dólar. Es decir, nosotros vivimos en una Argentina cuyo problema principal histórico, no solo coyuntural, es la restricción externa. En este contexto está, o digamos, ese problema está fuertemente agravado por el nivel de endeudamiento que tiene la Argentina, diría, en términos, si querés, políticos, heredado, y agravado por el efecto sequía, que me parece que no se dimensiona lo suficiente. Hay que entender o hacer esta curvita que acabo de hacer para entender el problema de la sequía, que es un problema per se, naturalmente, pero que en el contexto en el que estás es mucho más grave que si tuviera, no sé, que si nos paráramos en algún otro año casi cualquiera de la historia argentina. Uh-huh. En ese contexto me parece que la gira apunta a que el Fondo Monetario, a dos cuestiones que vos un poco anticipabas o mencionabas recién. Por un lado, a discutir las metas. La aclaración de la meta fiscal no es menor, porque lo que se venía un poco discutiendo hasta ahora es que aparentemente el fondo tenía cierta flexibilidad para discutir la cuestión de las reservas, pero no la fiscal. Sí. Entonces, está todo bien, te perdonaba la cuestión de cumplir la meta de reserva, pero igual hacerme un ajuste fenomenal. Peor todavía porque sin dólares, como lo hacías, ¿no? Digamos, o sea, en un contexto claramente o con tendencia recesiva, te exigía el mismo escenario de curva fiscal que si no lo tuviera. Para que quede claro, cuando hablamos de meta fiscal o relajarla, quiere decir, es la posibilidad de gastar más para el Estado. Claro, sí, básicamente es el gasto público, ¿no? Es decir, cuánto recaudás y cuánto gastás. Bien. Vos venís teniendo una recaudación que se amesetó, con incluso leve tendencia a la baja, por dos razones. La primera, todo tiene que ver con la sequía. Uh-huh. La primera es que te pega negativamente en los derechos de exportación que tiene, las retenciones se cobran y digamos es buena parte de la recaudación. Entonces, la sequía te pega por ahí. Y además te pega porque cuando vos no tenés dólares y se te tensiona la actividad, también recaudas menos, que es lo que está pasando. Entonces, en ese contexto, te piden la misma meta como si no hubiese pasado nada. Esto es la locura, es decir, sí, tenés que recortar cuando el escenario a todas luces te da cuenta de que sucedió algo, además que no es responsabilidad tuya. Claro. En estos últimos días yo me llamaba mucho la atención. Ayer hay una nota que debe haber salido en el diario de ayer o de hoy, de ayer debe haber sido en el diario Clarín, creo que es Paula Lugones la que le escribe. Uh-huh. Que la nota original, en realidad en la versión virtual de internet, decía algo así como el fondo, para que no estalle la economía argentina, le va a hacer está revisando las metas porque se va todo al demonio y demás. Sí. Y decía esto que me llamó mucho la atención. Y la justificación es la sequía. Me pareció una injusticia fenomenal, honestamente, porque además la última semana había revisado qué había pasado con el acuerdo con Macri en el acuerdo con el fondo en la primera revisión, que fue en septiembre del 18, donde no había habido sequía, ni pandemia, ni guerra, ni nada, absolutamente nada, y el fondo es francamente muy indulgente al punto tal de que incrementa el monto del crédito, que era de 50 pasa a 55. Pero ahí Hernán, una pregunta ahí, porque está claro que aquel fondo tenía un acuerdo político con Mauricio Macri, y más allá de cualquier otra cosa, más allá de la sequía, no es lógico pensar que Estados Unidos efectivamente está pensando en lo que significa China y en lo que significa un estallido, una desestabilización del gobierno argentino, teniendo en cuenta... no sé, entiendo yo que al gobierno demócrata no le interesa mucho un triunfo de una derecha recalcitrante como la que se podría avecinar. Eso te lo dejo un poco más a vos, es una lectura más en clave política. Yo lo que digo es el Fondo Monetario o esta lectura de esa o relectura de esa nota que mencionaba, sí, digo, bueno, tiene un claro tinte
que pretende ocultar en el debate público el efecto de la sequía. Eso entiendo, que evidentemente está bien. es un efecto fenomenal, y lo digo porque además el fondo viene haciendo teol en esa cuestión, que es lo que a mí me preocupa, ¿no? Digo, porque, de nuevo, en el acuerdo de la renegociación actual, que por cierto vos sabés que yo he sido muy crítico de ese acuerdo, pero en ese acuerdo decía, bueno, si cambian las condiciones, vamos a ver si hacemos algo. Porque entre los problemas que tiene ese acuerdo no incluyó la pandemia, a pesar de que se firmó después de la pandemia, no tiene el conflicto bélico, a pesar de que se firmó a finales de, o en marzo, a finales de marzo del 21, cuando ya la guerra tenía un mes. Del 22, perdón, cuando ya la guerra tenía un mes exactamente, y obviamente no incluye la sequía porque no se sabía, pero bueno, tres cuestiones que no están incluidas en el acuerdo. Tres cuestiones. La pandemia ya había pasado, ya te había costado un montón, y sin embargo el acuerdo es prácticamente la misma letra de lo que había. Sí, ahí mi pregunta es, por más que vos lo pongas en la mesa, ¿en qué lectura política está haciendo Estados Unidos y por ende la parte más determinante del fondo, qué lectura política está haciendo para decirte que sí o que no, o para ser un poco más sensible a los efectos de todo esto? Esa era mi pregunta, pero está bien, estoy de acuerdo que... Sí. A ver, a mí no me parece que esté siendo muy generoso, estoy criticándolo abiertamente. Lo que estoy diciendo es, el fondo fue generoso cuando no pasaba nada, sí, y ahora que pasa de todo, la verdad que te juega las cartas. Después podemos ponerle todos los componentes políticos y uno puede decir, bueno, no sé, Biden está jugando a favor de la Argentina, sí puede ser, y creo que sí, pero digo, en un contexto donde el fondo siempre es el fondo, esto es lo que quiero, siempre es el fondo, no el fondo bueno, fondo mal, siempre es el fondo, siempre se juega a la escondida, con un gobierno que la chocó toda como el de Macri, va y lo premia, y con este que hace esfuerzos mira para otro lado. Bueno, siempre es el fondo. Me parece que el peronismo vino a recuperar, aunque sea parte de lo que Macri destruyó, y en eso la verdad que la mirada es bastante parcial o limitada, o no podemos, o no se pueden mostrar tantos logros. También es cierto estos tres hechos que recién mencionaba. La verdad que cuando vos me preguntás hacia adelante, yo prefiero plantearlo desde otra óptica. No hay alternativa para el destino auspicioso de los y las argentinas que no pase por una expresión nacional y popular, porque del otro lado cada día te muestran más cómo te van a hacer percha.